Recuerdan que estábamos preguntándole a un diputado, un candidato a diputado por el discurso para el voto joven. Bueno, nosotros no tenemos término medio, ahora vamos a ver y hablar del voto de los más grandes, de las personas mayores. ¿Hay un sesgo? Son mitos, por ejemplo. ¿Son más conservadores las personas más grandes cuando van a votar? Vamos a averiguarlo. Está con nosotros Diego Bernardini, es médico. Bueno, es profesor también y es especialista y fíjense, él propone hablar de personas mayores o adultos mayores, pero vos preferís personas mayores. ¿De qué edad para arriba? En términos administrativos, hablamos siempre de los 60, 65 años. A mí me gusta hablar de la nueva longevidad y la segunda mitad, porque es una etapa muy nueva de la vida con reglas propias y diferentes. Y entre ellas que condicionan al voto. Bueno, vamos a ir rápido porque hay poco tiempo, te volveremos eventualmente a invitar. ¿Hay un sesgo en el voto de las personas mayores, más conservador? ¿Cómo se caracteriza? Sí, esa es la respuesta a una hipótesis que venía hace tiempo. Ya tenemos evidencia, lo que fue en el 2014 el referéndum Escocia-Reino Unido, lo que fue el Brexit, la elección de Trump, los movimientos separatistas en España. Un dato interesante. E inclusive se repitió, en España en la última elección del 23 de julio. Las personas mayores tienden a buscar determinados liderazgos con determinadas características y que además, como te digo, suelen ser un grupo de electores que en Argentina, mayores de 70, son más de 4 millones de votos que, como te digo, tienen sus reglas propias. ¿Cuáles son esas preferencias de esos 4, vamos a generalizar, de esos 4 millones de adultos mayores? Mira, como te decía, suelen buscar liderazgos diferentes. Esto quiere decir menos disruptivos, de alguna manera más consensuadores. Uno de los atributos que las personas ganamos a medida que pasamos los años son las habilidades blandas. Esas habilidades blandas que tienen que ver con trabajo en equipo, con mentorización, con este liderazgo más suave, si se quiere, y también lo avala la evidencia, es lo que caracteriza al voto mayor, que en Argentina, si tomamos el grupo de mayores de 70 años, es 5 veces más grande que el grupo de los 16 a los 18 años. Repetí esa frase porque todo es como remarketinero hablar de ese voto, del primer voto, el primer muchacho. Acá nota este muchacho, votás por primera vez, pero en los números repetí. Sí, el grupo de mayores de 70 años, que por ejemplo en todo el padrón electoral está por arriba del 12%, pico aquí en la Ciudad de Buenos Aires 20%, Mendoza, Santa Fe, Córdoba 12%, provincia de Buenos Aires un poquito abajo, es 5 veces más grande. ¿Pero va a votar? Porque está exento por la ley. Hay un estudio, Mar del Plata, segundo núcleo urbano con mayor proporción de personas mayores, una universidad privada en las PASO del 2015, que, como bien decís, están exceptuados. Están exceptuados. Derecho que Pueden tienen. no votar y no tener penalidad, claro. Más del 60% van a votar. Es gente que vivió gran parte de su vida sin poder votar, claro. Sí, y además es muy interesante, Osvaldo, lo que decís, porque son personas que ya han experimentado, que ya han visto, que tienen una memoria histórica. Hoy Argentina la realidad es que estamos frente a un experimento social. Y esas personas, y esto es muy interesante porque ningún candidato les está hablando, pueden llegar a definir la próxima elección presidencial. ¿En qué no se les está hablando? ¿Está mal identificado, etiquetado y comunicado ese segmento? ¿Todavía se lo sigue pensando en términos de los jubilados, el edadismo y todo eso? Completamente, se los estereotipa. Eso. Se los estereotipa. Y el estereotipo tiene que ver con que, vos recién lo dijiste, el jubilado. La jubilación es el retiro de una actividad formal. Pero no es una identidad. No. Pero lo termina siendo si lo usas mal. Porque parecería que te jubilan para el resto de tus actividades. Vos le decís a un señor, hay un abuelito, la abuelita. Le quitas la erótica, el deseo, la sexualidad, las oportunidades, los proyectos que tiene. Entonces, aquí hay algo que es muy interesante. Este grupo cada vez empieza a ser más numeroso, quiere ser partícipe, que es diferente a ser protagonista, no se le está hablando y la realidad que estamos frente al grupo de nueva longevidad más educado, más comunicado y más conectado que ha habido en la historia de la humanidad. Y por la negativa, porque me quedé pensando en las estrategias de campaña y el único que les habló fue Massa diciendo te van a quitar el PAMI, te van a quitar remedios gratis, acordate del previaje para jubilados, usaron mucho esto de lo del previaje, pero una cosa más, campaña del miedo para ese sector.
¿Existe ese miedo de que me van a bajar la jubilación, me van a sacar esto, o es una campaña que se hizo pero sin demasiado resultado porque es por la negativa, digamos? Es buena pregunta. Y yo te retrotraigo a lo que fue la pandemia. Sí. ¿Tuvieron miedo las personas mayores? Algunas sí. Otras salieron a tomar sol, salieron a caminar y sabieron perfectamente, porque me lo han dicho los pacientes, Diego, a mí me están encerrando y cada día que me encierran es un día menos, que es muy diferente a si yo lo viviera a los 30 años. Las personas mayores no tienen miedo, quieren más oportunidades y quieren que se las considere. Y todo cambio político está cometiendo dos errores importantes, que es cuando me toca hablar con algún político o algún decisor. No se les pregunta qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, y lo que es más grave, no se los compromete en el cambio. A mí lo que me genera inquietud es, entiendo que un adulto mayor de 70, 70 y pico años, que cobra 70.000, 75.000 pesos de jubilación, que compra fruta por unidad, huevo por unidad, porque la están pasando mal, tiene sus prioridades a la hora de votar, ¿no? Pero ¿le interesa a ese adulto mayor, por ejemplo, que un candidato esté a favor o en contra del aborto? ¿Vos me interesa? Sí, Sí. Yo no lo sé, porque no les pregunté esto, pero lo que sí les interesa es que dejen de ser las personas mayores el botín del cual muchos gobiernos se han aprovechado. Por las primeras cajas a donde meten mano es la ANSES, son las jubilaciones. Sí. Te voy a decir algo que me parece que es interesante porque hay que reconocerlo. Argentina tiene una tradición de protección social muy fuerte. Prácticamente 10 de cada 10 personas con derecho a una pensión la reciben aquí. Esto no pasa en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Colombia o en México. Es cierto, han perdido poder adquisitivo, pero las personas mayores tienen un recurso, una herramienta que tienen que hacer valer, que es hacerle recordar a los políticos que son funcionarios públicos, son servidores públicos y que están de paso. Yo entiendo la política como la defensa del bien común. Y el problema está en que estas personas mayores tienen la posibilidad, pero pocos lo saben, de modificar las cosas, ¿verdad? Claro. Bien, hablemos de la longevidad, porque se habla mucho acerca de cómo se está estirando la vida de las personas. Y también hay una cosa que da vuelta, un poco es uno de tus hits, esa idea de que ¿cuánto viviré? Y bueno, calculo cuánto vivió mi papá o mi mamá o mis abuelos, como si estuviera definido en el árbol genealógico la expectativa de años de vida. ¿Qué pasa con eso? Mira, la genética explica apenas el 30%. Yo conocí 3 bisabuelas mías. Cualquiera podría decir, uy, Diego, qué buena genética. Probablemente, pero el 60% de la longevidad depende de hábitos que se transforman en conductas que pueden ser saludables o no. Eso tiene que ver, por ejemplo, con el ecosistema social, con vincularnos, las emociones, con la espiritualidad, la trascendencia, con tener un propósito de vida, también, por supuesto, con actividad física y una nutrición. Lo más interesante de todo esto, que sobre eso hoy podemos intervenir, podemos modificarlo. La salud, que es lo que define la calidad de vida a medida que nos hacemos mayores, es algo que hoy puede ser gestionado. Por eso tenemos que dejar de lado la narrativa antigua que hablaba de pirámide poblacional, del tsunami de las pensiones, del terremoto gris, plateado, para entender que la longevidad es un fenómeno que es real y que puede ser gestionado por cada uno de nosotros, pero que también requiere de la política pública. ¿Y qué ves que construye la sociedad con respecto al propósito? Porque hablamos de jubilación y es muy violento todavía, porque cuando vos te conocés a alguien, te preguntan vos qué sos, no te preguntan en qué trabajás. Muchas veces la identidad, el hacer y el ser están pegados. Correcto. Entonces cuando vos te retirás o una organización te echa o no podés laburar más, también al precio de uno perdiste 2, tu identidad. Mira, Diego, la realidad es que la longevidad es un fenómeno nuevo. Esto apenas tiene 40 años, un poquito más. Estamos viendo datos duros. Por ejemplo, en los 30 años, datos de Estados Unidos, del Reino Unido, las tasas de divorcio de mayores de 65 años se han duplicado. ¿De acuerdo? Las tasas de... Esperá, porque esto es importante. No era tan... Después de los... Si llegamos hasta acá... Claro. Sí. Nos quedan 2 estaciones, 3 estaciones. ¿Qué te vas a bajar del tren? Mírame a los ojos. ¿Te vas a bajar? Una Sí, vida larga, sí. Una vida No larga son bajamos. nuevas oportunidades Sí. y nuevas necesidades. Sí, claro. Bueno, y hablamos de eso. ¿Y entonces? Bueno, ahí está el punto. A ver, cuando vos les preguntás a las personas lo que quieren, en general es, o sea, las personas mayores de 50, de 60, de 70, es pasarla bien. ¿De acuerdo?
Te voy a dar un ejemplo de una antigua profesora mía de psiquiatría, a la cual un día le pregunté, mente abierta, le digo, a ver, ¿cómo es su sexualidad ahora a los 80 y tantos? Igual que antes, con menos frecuencia. Eso nos habla de la falta de oportunidad. Nuestra sociedad tiene que entender que la vida se extendió, que hay cada vez personas más mayores, donde la regla es la diversidad, porque no hay dos personas mayores iguales, que desean pasarla bien y que quieren una sociedad que se acomode a estas nuevas identidades, donde esa identidad, a diferencia de lo que ocurre antes, ya está consolidada. Las personas mayores, los que estamos en la segunda mitad, yo tengo 56 años, ya hemos experimentado, hemos vivido, hemos sufrido, hemos alegrado, cumplimos con los patrones sociales. ¿Pero antes los mayores no querían pasarla bien? Sí, pero que ahora lo hablan, ahora lo dicen. Mira, un dato interesante que se publicó hace muy poquito por la Comisión Nacional de un aspecto jurídico, no recuerdo la regla. Las tasas de abuso y maltrato en el último reporte crecieron en un año el 20%. ¿A quiénes? A las personas mayores. A las personas... ¿Por parte de quiénes? Ahí está. En general el maltrato se produce en términos de relación de referencia. Los hijos, los más denunciados. Intrafamiliar. Familiar, intrafamiliar. Entonces ahí la Los infantilizan. Vos ya estás gagá, vos esto, vos lo otro. El maltrato puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser financiero, puede ser sexual y después de la pandemia diríamos que puede ser hasta institucional, porque el confinamiento es una medida de política pública. Pero lo que es interesante es este 20%, que es extremadamente significativo, ¿es porque realmente aumentó o porque las personas mayores lo dicen y lo denuncian más? Diego, te vamos a volver a invitar. Este está recomendado. Es un libro de Diego que es muy interesante escuchar cuando lo podamos ver. La segunda mitad. El segundo tiempo, diría un espacio político. Bueno, el segundo tiempo puede durar, digamos, hasta los 90. ¿Hasta los 100 años? Bien, permitime. Lucía Salinas con una información de último... Gracias, Diego.